Jamás imaginé que el peor día de mi vida sería el principio de mi verdadera transformación. Es curioso cómo la vida nos sorprende. A veces creemos que tenemos todo bajo control, planes bien hechos, sueños dibujados, rutinas construidas con años de esfuerzo. Pero basta un solo instante para que todo cambie. Y no hablo de un cambio superficial, de esos que simplemente nos hacen modificar un plan o reajustar una agenda. No, hablo de esos cambios que sacuden las bases mismas de quienes somos, que arrancan de raíz todo lo que pensábamos que éramos y nos dejan vacíos, vulnerables, perdidos. Hoy, con el corazón tranquilo y la mirada firme, puedo decirte que Dios cambió mi vida. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que pensé que todo estaba terminado, que mis días de propósito habían acabado, que mi historia no tendría un final feliz. Por eso quiero invitarte a caminar conmigo en esta historia. No porque sea extraordinaria, sino porque puede ser también la tuya. Quizá ahora mismo estás atravesando un dolor que parece insoportable. Quizá tus oraciones parecen chocar contra un cielo de acero. Quizá te preguntas si Dios realmente escucha, si realmente le importa tu vida. Si es así, quédate aquí, porque quiero contarte cómo Dios usó mi mayor dolor para transformar mi vida. Esta no será solo una historia de sufrimiento, sino de esperanza. De cómo la oscuridad puede ser el lienzo perfecto para que la luz de Dios pinte su obra maestra. De cómo el quebranto puede ser el terreno fértil donde florece el propósito. De cómo los escombros de nuestros sueños pueden convertirse en los cimientos de algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Así que acompáñame. No es una historia perfecta. No está llena de triunfos rápidos ni de milagros instantáneos. Es una historia real, llena de lágrimas, dudas, silencios, pero también de encuentros con un Dios que no abandona, que no se rinde, que no se olvida de los suyos. Y quiero prometerte algo. Si te quedas hasta el final, no solo escucharás mi historia. Encontrarás en ella pistas, señales, tal vez respuestas que estabas buscando para tu propia vida. No porque yo las haya encontrado todas, sino porque sé quién tiene las respuestas. Así que, respira profundo. Haz a un lado tus distracciones, porque estás a punto de descubrir que, a veces, cuando todo parece perderse, en realidad estamos empezando a encontrarnos verdaderamente. Déjame llevarte primero a esos días en los que todo parecía estable. Días en los que pensaba que tenía todo lo que necesitaba. Pero en el fondo, no sabía que estaba caminando sobre una tierra frágil, a punto de quebrarse bajo mis pies. Ahora sí, te invito a conocer cómo era mi vida antes del dolor. Antes de que todo cambiara, mi vida podía describirse en una palabra: segura. Tenía un empleo estable, amigos con los que compartía buenos momentos, un pequeño apartamento decorado a mi gusto, y una rutina perfectamente marcada. Desde fuera, cualquiera hubiera dicho que yo era una persona exitosa. Yo mismo lo pensaba a veces. Me despertaba cada mañana al sonido del despertador. Tomaba mi taza de café negro mientras revisaba las noticias en mi teléfono, y me dirigía a la oficina como un autómata más en una ciudad siempre apurada. Trabajaba duro. De lunes a viernes, 8, a veces 10 horas al día, cumpliendo metas, persiguiendo ascensos, luchando por mantener un lugar en ese mundo competitivo que parecía valorar más los resultados que a las personas. No era una vida mala, no me malinterpretes. Había risas en los almuerzos de oficina, pequeños logros que celebraba, vacaciones ocasionales que me regalaban un respiro. Pero si soy honesto, había algo que no lograba llenar dentro de mí. Un silencio, una sensación de que, aunque mi vida marchaba bien, algo esencial me faltaba. Claro, en aquel entonces no le prestaba demasiada atención. ¿Quién tiene tiempo para detenerse a analizar su alma cuando el mundo te exige productividad constante? Así que seguí adelante, día tras día, asistiendo a reuniones, alcanzando objetivos, construyendo una vida que parecía firme como una roca, pero que, sin saberlo, estaba sostenida por la arena de mis propias fuerzas. En esos días, mi relación con Dios era más un recuerdo que una realidad. De niño,
Había aprendido a rezar antes de dormir. De adolescente, había experimentado momentos genuinos de fe en retiros espirituales y campamentos. Pero de adulto, la fe había quedado en un estante polvoriento de mi vida, como un libro olvidado en la repisa más alta. No es que hubiera dejado de creer, es solo que estaba demasiado ocupado para Dios. Después, me decía a mí mismo, cuando tuviera más tiempo, cuando resolviera ciertos asuntos, cuando la vida fuera menos complicada. ¿Te suena familiar? Es fácil posponer lo eterno cuando estamos atrapados en la urgencia de lo inmediato. Recuerdo que a veces, en las noches más silenciosas, esa ausencia me dolía. Miraba al techo de mi habitación, con la luz tenue filtrándose por las cortinas, y sentía una nostalgia profunda, un anhelo de algo más, algo que ni el éxito, ni el dinero, ni las relaciones podían llenar. Pero entonces sonaba otra notificación en el teléfono, otro correo que debía responder, otra tarea que cumplir, y me decía que no era el momento de pensar en eso, que debía seguir adelante, que debía ser fuerte, hasta que un día, la vida misma me detuvo, sin previo aviso, sin compasión. Fue como si el suelo bajo mis pies desapareciera de repente. Lo que parecía seguro, se desplomó. Mi empleo, mi estabilidad, mi identidad misma como persona exitosa se vinieron abajo como un castillo de naipes. Y ahí, en medio de las ruinas de todo lo que había construido con tanto esfuerzo, comencé a entender una verdad que cambiaría mi vida para siempre. A veces, Dios permite que se caigan nuestros pequeños mundos, para enseñarnos que hay un reino mucho más grande esperándonos. Ese fue el umbral, el punto de inflexión. El dolor comenzó, pero también, sin que yo lo supiera aún, el renacimiento. Ahora, déjame contarte cómo fue que ese dolor llegó a mi vida, y cómo me sumergió en un desierto que parecía no tener fin. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. No fue dramático como en las películas, no hubo música de fondo ni una advertencia previa. Fue simplemente un correo electrónico, un mensaje breve, frío, profesional, un recordatorio de que la vida, tal como la había conocido, estaba a punto de terminar. Por reestructuración de la empresa, lamentamos informarle que su posición ha sido eliminada. Leí esas palabras una y otra vez, como si mi mente se negara a comprender. Era absurdo. Yo había trabajado duro. Había cumplido todas las expectativas. Había hecho todo bien. ¿Cómo podía ser yo uno de los descartados? Corrí a la oficina de mi jefe, esperando que hubiera algún error, alguna explicación razonable que revirtiera lo que acababa de leer. Pero su rostro lo decía todo. Un rostro serio, un poco triste, con esos papeles sobre la mesa, gráficas que mostraban pérdidas, estadísticas frías que no sabían nada de esfuerzos ni de sueños rotos. No es algo personal, me dijo, pero para mí, lo era. Lo sentí como un puñal directo al corazón. Salí de aquella oficina con una caja en las manos, mis pertenencias empaquetadas apresuradamente, y un nudo en la garganta. Los otros empleados evitaban mirarme. Algunos susurraban, otros bajaban la cabeza. Yo apenas podía respirar. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a casa, el tráfico parecía más lento que nunca. Los colores de la ciudad se veían opacos, como si la tristeza de mi alma hubiera teñido todo a mi alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente perdido. Al llegar a casa, dejé la caja en un rincón y me dejé caer en el sofá. El televisor apagado reflejaba mi imagen, desaliñado, abatido, vacío. La persona que me devolvía la mirada no era la misma que había salido esa mañana confiado a trabajar. Los días siguientes fueron un borrón. No había horarios. No había propósito. Mis días se reducían a series interminables en plataformas de streaming, comida rápida y una sensación creciente de inutilidad. Cada correo sin respuesta, cada oferta laboral ignorada, era un recordatorio cruel de mi fracaso. Las noches eran las peores. Ese silencio abrumador. Esa vocecita en mi mente que susurraba que había fracasado. Que ya no era valioso. Que mi vida había perdido su sentido. Y aunque por fuera intentaba mantener la compostura, por dentro me estaba quebrando. Cada rechazo, cada cuenta que llegaba a mi buzón,
Cada mirada de preocupación de mis seres queridos era un golpe más en mi ya malherido corazón. Fue en una de esas noches, cuando el dolor era tan intenso que me impedía dormir, que algo en mí se rindió. No en el sentido de la derrota, sino en el sentido de rendirse ante algo más grande que uno mismo. Me arrodillé en medio de la oscuridad de mi habitación. No porque fuera un acto planeado. Simplemente, ya no tenía fuerzas para mantenerme en pie. Y allí, entre lágrimas silenciosas, pronuncié una oración que ni siquiera sabía que estaba dentro de mí. Dios, no entiendo, pero si tú todavía estás ahí, si todavía te importo, ayúdame, porque yo ya no sé qué hacer. No hubo truenos ni relámpagos. No escuché una voz audible ni sentí una presencia tangible. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. Había una calma sutil en ese momento de vulnerabilidad. Un susurro invisible que parecía decir, estoy contigo, incluso aquí. No fue un cambio instantáneo. No me levanté de ese suelo con todas las respuestas. El dolor seguía allí. La incertidumbre también. Pero algo había cambiado. Ahora, en medio del dolor, había una semilla de esperanza. Un pequeño rayo de luz filtrándose a través de las grietas de mi alma. Y entendí algo poderoso. Dios no siempre nos libra del dolor, pero siempre, siempre, camina con nosotros a través de él. Esa fue mi primera lección en medio de la crisis. Que el dolor, aunque desgarrador, no era una señal de abandono. Era una invitación. Un llamado a buscar a aquel que puede traer propósito incluso de las cenizas. Y así, entre tropiezos, lágrimas y momentos de duda, comenzó el proceso más transformador de mi vida. Los días posteriores a esa noche de rendición no fueron mágicos ni fáciles. No fue como si el dolor desapareciera de un momento a otro, ni como si todas mis circunstancias hubieran cambiado. Pero había algo diferente, una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Al principio, mi vida seguía siendo un paisaje de escombros. Mi autoestima estaba por los suelos, mis finanzas tambaleaban, mis sueños parecían enterrados bajo el peso de la incertidumbre. Pero ahora, en medio de todo eso, había una sensación silenciosa de que Dios estaba obrando, incluso cuando yo no podía verlo con mis ojos naturales. Una mañana, después de muchos días en que la costumbre era quedarme en cama hasta tarde, algo dentro de mí me impulsó a levantarme temprano. No tenía una razón lógica para hacerlo. No había ninguna entrevista programada, ni citas, ni compromisos. Pero había una voz suave en mi interior que susurraba. Empieza a moverte, aunque no sepas a dónde vas. Así que obedecí. Me preparé un desayuno sencillo, me vestí con ropa cómoda y salí a caminar. Recuerdo cómo el sol tímido de la mañana acariciaba mi rostro mientras daba pasos lentos por el parque más cercano. El mundo, que había parecido tan gris durante semanas, comenzaba a mostrar destellos de color. Y mientras caminaba, comencé a hablar con Dios. No eran oraciones formales. No seguía fórmulas ni recitaba frases aprendidas. Era simplemente una conversación honesta, a veces silenciosa, a veces susurrada. Aquí estoy, Dios. No sé qué estás haciendo. No sé cómo saldré de esto. Pero estoy dispuesto a seguir caminando si tú me acompañas. Esa simple decisión, la de seguir adelante, un paso a la vez, se convirtió en la base de mi transformación. Poco a poco, empecé a hacer pequeños cambios. Primero, me propuse hacer algo productivo cada día, sin importar qué tan pequeño fuera. Ordenar mi habitación, actualizar mi currículum, leer un capítulo de un libro inspirador o simplemente pasar tiempo en oración y reflexión. Lo importante no era el tamaño de la tarea, sino la constancia en reconstruir mi vida desde adentro. En ese proceso, descubrí algo que nunca había entendido del todo. La verdadera transformación no siempre ocurre en los grandes eventos, sino en la fidelidad de los pequeños pasos diarios. También empecé a entender algo más profundo, que Dios no siempre nos saca del dolor de inmediato, porque a veces es precisamente en ese dolor donde realiza su obra más poderosa. Cada lágrima derramada en soledad, cada noche de incertidumbre, cada momento de desesperanza era como una semilla enterrada en la oscuridad, germinando silenciosamente para dar fruto en su debido tiempo.
Dios me estaba enseñando a ser paciente, a confiar incluso cuando no veía resultados inmediatos, a creer en sus promesas aun cuando mi realidad gritaba lo contrario. Recuerdo una mañana especialmente difícil. Había enviado decenas de solicitudes de empleo y no había recibido ninguna respuesta. Sentía que todo esfuerzo era inútil. Ese día, mientras caminaba cabizbajo por el parque, vi algo que capturó mi atención. Un pequeño brote verde, asomándose entre las grietas de una acera resquebrajada. Era insignificante a los ojos del mundo, apenas visible. Pero para mí, en ese instante, fue un mensaje claro. La vida puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en los más rotos. Sentí que Dios me hablaba a través de esa simple imagen. Y entendí que, aunque mi vida parecía rota en muchos aspectos, Él estaba trayendo nueva vida en medio de mis ruinas. Esa revelación me dio fuerzas renovadas. Así, mi enfoque cambió. Dejé de preguntarme obsesivamente cuándo cambiará todo, y empecé a preguntarme, ¿qué puedo aprender hoy? Dejé de suplicarle a Dios que me sacara de la tormenta, y empecé a pedirle que me enseñara a caminar sobre las aguas en medio de ella. Y, poco a poco, los cambios comenzaron a ser visibles. Mi ánimo mejoró. Mi forma de pensar se volvió más positiva. Mi fe, antes superficial, se volvió profunda y genuina. Ya no buscaba validación en un puesto de trabajo ni en un cheque de salario. Ahora encontraba mi valor en el hecho de ser hijo de un Dios que me amaba incondicionalmente. Una noche, mientras escribía en mi diario de gratitud, una nueva costumbre que había adoptado, me di cuenta de algo impactante. Mi mayor dolor se había convertido en el catalizador de mi mayor crecimiento. Sin aquella pérdida, jamás habría descubierto el tesoro escondido en mi relación con Dios. Jamás habría aprendido a ver la vida con ojos de fe. Jamás habría desarrollado la resiliencia, la empatía y la compasión que ahora empezaban a florecer en mí. ¿El proceso fue fácil? No. ¿Fue doloroso? Muchísimo. Pero en ese dolor, había encontrado algo que nada ni nadie me podía arrebatar. Una fe firme, una identidad renovada y un propósito más grande que mis propias ambiciones. Y así, cada paso, cada lágrima, cada oración balbuceada en la oscuridad, fue tejida por la mano amorosa de Dios en el tapiz de mi nueva vida. Lo que en un principio parecía el fin, Dios lo estaba usando como un glorioso nuevo comienzo. Con cada amanecer, sentía que algo dentro de mí cobraba vida nuevamente. Era como si, después de una larga temporada de invierno, mi alma estuviera experimentando su primavera personal. Las heridas seguían ahí. Las cicatrices no habían desaparecido, pero ya no dolían igual. Ahora eran símbolos de victoria, recordatorios silenciosos de todo lo que Dios me había ayudado a superar. Había aprendido a caminar en medio del dolor, pero ahora era el momento de empezar a construir de nuevo. Y esta vez, no quería construir mi vida apoyándome en mis propias fuerzas ni en mi limitada sabiduría. Esta vez quería que Dios fuera el arquitecto y el fundamento de todo. Así que me senté un día, papel y lápiz en mano, y comencé a escribir. ¿Qué tipo de vida quiero construir a partir de ahora? Con Dios en el centro. No fue una lista de logros o metas superficiales. Fue una reflexión profunda sobre quién quería ser, sobre el impacto que deseaba dejar en el mundo. En ese papel, surgieron palabras como integridad, amor, servicio, fe, esperanza. No había títulos universitarios, cifras de dinero, ni posesiones materiales en esa lista, porque ahora entendía algo que antes había ignorado. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién te conviertes. Con esta nueva perspectiva, me embarqué en el proceso de reconstrucción. El primer paso fue cuidar mi interior. Sabía que no podía construir nada sólido si mi corazón seguía lleno de miedo, resentimiento o amargura. Así que busqué sanar profundamente. Pasé mucho tiempo en oración. No eran conversaciones formales, sino charlas reales con Dios, como un hijo que se sienta a los pies de su padre para contarle todo. Sus miedos, sus sueños, sus debilidades. También me sumergí en la lectura de la Biblia, especialmente en los Salmos, donde descubrí que incluso los grandes hombres de Dios habían atravesado tiempos de dolor profundo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo una vida perfecta,
Sufrió traiciones, pérdidas, persecuciones. Y sin embargo, su fe se fortaleció precisamente en los valles oscuros. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, dedicaba tiempo a alimentar mi espíritu. Y eso cambió absolutamente todo. Con un corazón más fuerte, comencé a reconstruir también mi mundo exterior. Actualicé mi currículum, no solo con nuevas habilidades, sino con un enfoque renovado. Ya no buscaba un trabajo simplemente para sobrevivir. Buscaba una oportunidad para servir, para impactar, para hacer una diferencia real en la vida de otros. Me presentaba a las entrevistas con una actitud diferente. Ya no era la desesperación quien hablaba, sino la confianza serena de quien sabe que su vida no depende de las circunstancias, sino de las promesas de un Dios fiel. Y, poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Recibí ofertas de trabajo que, meses atrás, habrían parecido imposibles. Cada propuesta no era solo una oportunidad laboral, sino una confirmación silenciosa de que Dios estaba recompensando mi proceso de transformación. Pero más allá de los logros externos, lo más hermoso estaba ocurriendo en mi interior. Dios estaba reconstruyendo mi identidad. Antes, solía definirme por mis fracasos, mis errores, mis inseguridades. Ahora me veía como lo que realmente era, un hijo amado, perdonado y lleno de propósito. Y algo aún más sorprendente sucedió. Empecé a sentir el deseo de acompañar a otros que estaban pasando por su propio valle de lágrimas. No quería que nadie más atravesara su dolor en soledad, como yo alguna vez lo sentí. Así que comencé a ofrecerme como voluntario en una fundación que acompañaba a personas en crisis. Al principio fue intimidante. ¿Quién era yo para hablarle a otros sobre el dolor, si todavía tenía heridas abiertas? Pero Dios me mostró algo increíble. No necesitas estar perfectamente sanado para ser instrumento de sanidad. Solo necesitas ser honesto, compasivo y disponible. Así fue como mi mayor dolor se transformó en mi mayor ministerio. Con cada palabra de aliento que ofrecía, con cada abrazo que daba, sentía que Dios también seguía sanando mis propias grietas. Porque hay un tipo de sanidad que solo se activa cuando te conviertes en canal de consuelo para otros. Mi vida, que antes parecía arruinada y sin sentido, ahora tenía un propósito profundo y eterno. Lo entendí claramente un día, mientras caminaba de regreso a casa después de una jornada en la fundación. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y dorados, y mientras veía esa escena, una frase se formó en mi mente como un susurro divino. De tus cenizas he hecho un jardín. Y rompí a llorar. No de tristeza, no de desesperación. Lloré de gratitud absoluta, porque había llegado a experimentar una de las verdades más poderosas de la vida cristiana. Dios no desperdicia ningún dolor. Él toma nuestras ruinas y, en su infinita misericordia, las convierte en testimonio. Toma nuestros fracasos y los usa como herramientas para construir puentes hacia otras almas heridas. Toma nuestras lágrimas y las transforma en semillas de esperanza para quienes vendrán después. Así, poco a poco, paso a paso, oración tras oración, Dios me reconstruyó. No para volver a ser quien era antes, sino para convertirme en una nueva creación. Una vida más simple, sí, pero infinitamente más rica, más humilde, pero mucho más poderosa, más enfocada, más plena, más llena de propósito divino. Una vida que ahora podía mirar atrás y decir, con total sinceridad, gracias, Señor, por no haberme rescatado antes de tiempo. Gracias por permitirme romperme, para que pudieras ser reconstruido por tus propias manos. Y así, entre cicatrices y sonrisas, entre lágrimas y alabanzas, entendí. Mi historia no era un accidente. Era una obra maestra en proceso. Después de haber pasado por el fuego y ser reconstruido por las manos de Dios, algo dentro de mí comenzó a arder de manera nueva. No era dolor. No era nostalgia. Era algo mucho más grande, más fuerte. Era un llamado. No se trataba de una voz audible ni de una visión sobrenatural. Era una convicción profunda, una certeza que no podía ignorar. Ahora que has sido sanado, ahora que has encontrado sentido en medio de tu dolor, es momento de ir y compartirlo. Es momento de llevar esperanza a otros.
La historia de mi sufrimiento ya no era solo mía. Dios quería usarla para tocar otras vidas. Mi testimonio no era un trofeo para exhibir, sino una herramienta de restauración para almas rotas. Comencé a entender que cada lágrima que derramé, cada noche de soledad, cada oración angustiada, todo había sido sembrado en mi vida para dar fruto en su tiempo. Y ese tiempo había llegado. Al principio, me sentí pequeño ante tal responsabilidad. ¿Cómo podía yo, alguien tan imperfecto, ser instrumento de algo tan grande como la esperanza de Dios? Pero entonces recordé, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. No buscaba perfección en mí, solo buscaba obediencia, disposición, un corazón dispuesto a servir. Ahora que has caminado conmigo a través de esta historia, quiero hablarte de corazón a corazón. Quiero que detengas por un momento todo lo que estás haciendo y respires profundo. Porque lo que voy a decirte no es solo el cierre de un relato. Es una semilla que deseo sembrar en tu alma, esperando que florezca en su tiempo perfecto. Escúchame bien. Tu dolor no ha sido en vano. Cada lágrima que has derramado en secreto. Cada noche donde la desesperanza te abrazó. Cada día en que pensaste que no podrías seguir adelante. Todo eso tiene un propósito en el plan de Dios. Sé que a veces es difícil de creer. Sé que hay momentos donde el sufrimiento parece ser tan grande que no puedes imaginar que algo bueno pueda salir de allí. Sé que hay preguntas que todavía no tienen respuesta, heridas que aún no han cerrado, sueños que parecen haberse roto para siempre. Pero quiero que hoy recibas esta verdad. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él toma cada pedazo roto de tu historia, cada fragmento de tu corazón herido, y los une en sus manos amorosas para formar algo nuevo, algo más hermoso de lo que podrías haber imaginado. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ve tu vida solo en función de tu presente. Él ve tu eternidad. Él ve el potencial escondido en medio de tu quebranto. Él ve el impacto que tu sanidad tendrá en la vida de otros. Él ve el eco de esperanza que resonará cuando decidas levantarte una vez más. Cuando estás en medio del dolor, es fácil creer que Dios está en silencio, que se ha olvidado de ti, que quizás tus oraciones no son escuchadas. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. A veces, Dios trabaja en el silencio. A veces, su obra más profunda ocurre cuando no sentimos nada, cuando todo parece oscuro. Porque como las semillas bajo la tierra, los momentos más oscuros suelen ser el preludio del nacimiento de algo nuevo. Hoy quiero invitarte a cambiar tu perspectiva. No veas tu dolor como un castigo. No lo veas como una señal de que Dios te ha abandonado. Véelo como una preparación. Cada lágrima ha regado el suelo de tu vida. Cada herida ha abierto un espacio para que nuevas raíces de fe, fortaleza y compasión crezcan. Dios puede usar tu dolor para algo glorioso. Puede transformar tu historia rota en un testimonio vivo de su fidelidad. Puede convertir tus cicatrices en señales para otros que están perdidos en su camino. Puede usar tu proceso para levantar a otros que hoy sienten que no tienen fuerzas para seguir. ¿Te imaginas qué hermoso es eso? Que las mismas lágrimas que un día te hicieron sentir derrotado, mañana sean el agua que refresque el alma sedienta de alguien más. Que tu historia, tu vida, tu proceso, sea el susurro de Dios en el oído de alguien más diciendo: no estás solo, yo estoy contigo. Hay esperanza para ti también. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Él puede hacer. Y eso es lo que hará, si decides confiarle tu dolor. No tienes que entender todo ahora. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Lo único que Dios te pide es que pongas tu vida en sus manos. Que le entregues no solo tus sueños, sino también tus ruinas. Que le permitas entrar a esas habitaciones oscuras de tu alma que tanto temes abrir. Porque es allí, en lo más profundo de tu quebranto, donde Dios construye las más grandes obras de redención. Quiero dejarte con esta imagen en tu mente. Imagina un jarrón de cerámica que ha caído al suelo y se ha hecho pedazos. Cualquier persona miraría esos fragmentos y pensaría que ya no sirven, que es basura. Pero un artista, un verdadero maestro, ve otra cosa. Ve la oportunidad de crear algo único. Así que toma cada pedazo, uno por uno, y los une con cuidado. No trata de ocultar las grietas. Al contrario, en muchas culturas, como en el arte japonés del kintsugi, esas grietas son resaltadas con oro líquido.
Las cicatrices no son escondidas. Son celebradas como parte de la historia de restauración. Así también hace Dios contigo. Él no pretende borrar tu dolor, ni fingir que nunca existió. Él toma cada herida, cada cicatriz, y las llena con su gloria. Transforma tus marcas de batalla en trofeos de su gracia. Tú no eres tus heridas. Tú eres la obra maestra que Dios está perfeccionando. Así que, hoy te animo. Si estás en medio del dolor, no te rindas. Si sientes que todo está perdido, recuerda que el final de tu fuerza es el principio del poder de Dios. Si tus lágrimas caen incesantes, deja que rieguen la esperanza que Dios está sembrando en ti. Permite que Dios use tu dolor para algo glorioso. Permite que transforme tu historia. Permite que, a través de ti, otros encuentren vida. Porque, al final, lo más grande no es que superemos el dolor. Lo más grande es que, en Dios, nuestro dolor se convierte en vida para muchos.